Hola amigas y amigos psicocracks, hoy hablaremos acerca de qué es la fobia social. La fobia social es un trastorno de ansiedad basado en un miedo irracional ante situaciones sociales que involucran el escrutinio ajeno, ante las cuales la persona se comporta de forma tímida y ansiosa y le dificultan o impiden la interacción con otras personas, algo que puede influir en su vida cotidiana. Se habla de una fobia cuando la intensidad con la que se experimenta un determinado miedo frente a distintos peligros es injustificado, inoportuno, desmesurado e interfiere en la vida normal, reduciendo la capacidad de acción y de comodidad. Los elementos más importantes de la fobia social son: preocupación por convertirse en el centro de atención, temor a ser observados o comer y beber en público, temor a dirigirse al público en general o incluso a hablar con amigos, dificultad para enfrentar determinadas situaciones laborales que impliquen realizar reclamaciones a otras personas, tendencia a rehuir espacios cerrados donde haya gente, miedo a sufrir situaciones que resulten vergonzosas en público. Causas: las personas que sufren este tipo de trastornos de ansiedad sienten un miedo irracional ante situaciones en las que pueden verse juzgados por los demás, por lo que las evitan. Esta problemática puede comenzar en la época de la adolescencia, y las causas de ello se suelen reducir a la convivencia con padres sobreprotectores u oportunidades sociales limitadas. Se debe tener en cuenta que esta patología afecta a hombres y a mujeres por igual, y los pacientes que la padecen son más proclives a caer en la drogodependencia o el alcoholismo, ya que estas sustancias pueden funcionar como desinhibidores y posibilitarles relacionarse socialmente. Las personas que sufren fobia social son conscientes de que sus sensaciones son irracionales, pero a pesar de ello, hacen lo posible para evitar enfrentarse a la situación temida, como consecuencia de una ansiedad anticipatoria. Si no lo has hecho todavía, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos útiles para tu vida. Continuemos. Síntomas: las personas que padecen esta patología muestran una ansiedad y timidez extremas ante situaciones sociales diarias, experimentando miedo persistente y crónico por hacer algo que las puede avergonzar, lo que hace que mantengan esa ansiedad durante días o semanas ante la inminente situación. Esta fobia puede estar limitada a una determinada situación concreta, o puede ser tan amplia que abarque la interacción con todas aquellas personas que no sean de su familia. Dentro de las manifestaciones físicas que estas personas padecen se encuentran: ruborizarse constantemente y sentir sequedad en la boca, dificultad a la hora de hablar, sudoración profusa, temblores y palpitaciones, falta de concentración que hace olvidar datos que se querían expresar o desorganiza el curso del pensamiento. Es importante tener en cuenta que el trastorno de ansiedad social es diferente a la timidez, ya que las personas tímidas son capaces de participar en situaciones sociales, mientras que las que padecen fobias sociales son tan incapaces que llegan a aislarse de la gente que los rodea. Al llegar a niveles de ansiedad demasiado altos, los pacientes pueden sufrir ataques de pánico durante unos minutos. Tipos: en cuanto a los tipos, existen dos clases de fobia social. Fobia social generalizada: se refiere a aquella que experimenta el paciente en la mayoría de sus relaciones sociales, que incluyen una cierta interacción con personas. Fobia social específica: es aquella que se desarrolla cuando las situaciones de ansiedad solo se dan en determinados momentos, como por ejemplo hablar en público o temer ser observado mientras se come. Diagnóstico: para el diagnóstico de esta patología es necesario que el paciente describa sus síntomas al especialista, a partir de los cuales éste podrá determinar si padece fobia social o no. Los síntomas que prueban la existencia del trastorno son: el paciente siente temor de carácter persistente a interactuar con personas que no pertenezcan a su ámbito familiar. En el caso de los niños, es necesario que se demuestre que sus capacidades para relacionarse con su familia son normales. La exposición a las situaciones sociales provoca una respuesta inmediata de ansiedad que puede tomar la forma de una crisis de angustia situacional. En el caso de los niños, la ansiedad se traduce en lloros, berrinches, inhibición o retraimientos. El paciente reconoce que su temor es excesivo e irracional, signo que suele ser inexistente en los niños.
La evitación, la anticipación ansiosa o el malestar ante dichas situaciones interfiere en el normal funcionamiento de la vida del paciente. En los individuos menores de 18 años, la duración del cuadro sintomático debe durar como mínimo 6 meses. Los miedos y el comportamiento de evitación no deben ser resultado del consumo de sustancias como drogas, fármacos o una enfermedad médica. Tratamientos. En el caso del tratamiento, este se encuentra orientado a que el paciente pueda recuperar su vida social y pierda el temor a determinadas situaciones. En algunas ocasiones, para aliviar los síntomas, el especialista receta ansiolíticos o antidepresivos, pero para poder curar la patología es necesario un tratamiento conductual. La terapia cognitiva conductista ayuda a entender y cambiar los pensamientos que están produciendo la afección, además de reemplazarlos por otros que no provoquen la ansiedad del paciente. Se pueden emplear también la terapia de exposición, mediante la cual se invita al paciente a relajarse y pensar en las situaciones que causan ansiedad, trabajando desde la menos hasta la más temida. Otra opción es la terapia en grupo, que implica una aproximación gradual al contacto social. Por otro lado, también es recomendable que el paciente realice cambios en su estilo de vida, que implican hacer ejercicio regularmente, comidas programadas, tener un sueño adecuado y reducir o evitar el consumo de cafeína y determinados medicamentos tales como los estimulantes. Otros datos. Un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Elche y la Universidad de Murcia y publicado en Journal of Anxiety Disorders ha concluido que existe una nueva clasificación para este tipo de trastorno de la ansiedad. Según los expertos, entre un 3 y un 13% de la población puede sufrir a lo largo de su vida fobia social, siendo igual de frecuente en hombres y en mujeres, así que mucho ojo con eso. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Aquí te dejo algunos videos que te pueden interesar. Próxima semana, algún video chévere, chido, bacán, del putas. Chao, psicocracks.